Cuando mis papás murieron, sentí que mi mundo se derrumbaba. No fue solo perder a las personas que me dieron la vida, fue perder mi refugio, mi hogar, mi sentido de pertenencia. Ellos me enseñaron a respetar a la familia, a valorar cada momento en la mesa y a cuidar lo que se ama por encima de todo. Recuerdo perfectamente su última Navidad juntos. Las risas, el olor del pavo en el horno, mi papá contando las mismas historias de siempre y mi mamá regañándolo con una sonrisa. En ese momento, jamás imaginé que todo eso se acabaría tan rápido, pero, nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vino después. Mi hermana, Elisa, siempre fue la favorita. De niños, yo me esforzaba por ganar la atención de mis padres, pero ella siempre tenía esa chispa, ese vínculo especial, casi cómplice. Yo me decía que estaba bien, que no había que competir. Hasta que la palabra maldita, herencia, empezó a resonar en cada rincón de la casa, como un eco imposible de ignorar. Recuerdo el día que el notario leyó el testamento. O mejor dicho, el día que Elisa lo leyó, a solas. No me invitó, no me pidió que fuera. Solo me llamó después, con una voz fría, y me dijo que nuestros padres no habían dejado más que recuerdos. La miré a los ojos. Busqué algún gesto que me dijera que estaba mintiendo, pero no lo encontré. La creí. Le dije que estaba bien, que lo material no importaba mientras me quedaran sus enseñanzas. Pero, me equivoqué. Y lo descubriría muy pronto. Pasaron unos meses, y algo empezó a no cuadrar. Elisa, que conducía un coche viejo y alquilaba un departamento pequeño, de pronto apareció con un auto de lujo. Un modelo nuevo, brillante, con ese olor a cuero que solo tienen los vehículos recién salidos de agencia. Poco después, se mudó a una casa enorme, en un barrio exclusivo. Jardín impecable, rejas altas, cámaras de seguridad. Cuando le preguntaba de dónde salía el dinero, sus respuestas eran evasivas. Me dieron un bono, he estado ahorrando. Pero yo sabía que eso no podía ser verdad. La tensión con la familia creció. Algunos primos y tíos me decían que no la cuestionara, que ella había hecho más sacrificios que yo. Yo empezaba a sentirme un intruso, como si todos supieran algo que yo no debía saber. Y entonces, un día, la verdad empezó a asomarse. Fue en una conversación casual con un viejo amigo de mi papá. Don Alfredo. Un hombre mayor, de mirada honesta y voz pausada. Me habló con cariño, recordando a mis padres, y de pronto dijo algo que me heló la sangre: tu papá siempre decía que dejaría la herencia a sus 2 hijos, por igual. Sentí que el estómago se me encogía. Eso no coincidía con lo que Elisa me había dicho. A partir de ese momento, empecé a unir las piezas. Recordé las veces que mi papá me habló de modificar su testamento. Recordé las llamadas constantes de Elisa en sus últimos meses, y me pregunté, ¿era cariño o manipulación? Decidí investigar. Fui al despacho del notario, pero me negaron el acceso, solo los herederos pueden solicitar copia. ¿Y cómo demostrar que yo lo era, si no tenía el documento? No me rendí. Un amigo abogado me ayudó a presentar la solicitud como hijo directo. Esperé semanas, que parecieron años. Hasta que, finalmente, tuve el testamento en mis manos. Lo que leí, me dejó helado. Mis papás habían dejado todo, la casa, los ahorros, las propiedades, a nombre de Elisa, pero en custodia, con la condición de repartirlo en partes iguales en el plazo de 1 año. El plazo, ya había pasado. Y eso, no fue lo peor. Al revisar los estados de cuenta, encontré transferencias enormes a una cuenta desconocida. La rastreé, y era de mi hermana. Luego, descubrí correos impresos, donde Elisa aseguraba que mi papá ya no estaba en sus cabales, presionándolo para firmar documentos, cuando estaba enfermo. La imagen de la hermana ejemplar, se rompió para siempre. Decidí actuar. Esperé el momento adecuado. Un domingo, con varios familiares reunidos para comer, guardé en mi maletín copias del testamento y los registros bancarios. Después del café, me levanté y dije, necesitamos hablar. Mis manos temblaban, pero mi voz estaba firme. Saqué los documentos y los puse sobre la mesa. Elisa intentó arrebatármelos,
pero yo ya los había entregado a 2 de nuestros tíos. Al principio lo negó todo. Dijo que yo inventaba para destruirla. Pero los números no mienten. Las miradas se clavaban en ella. El silencio se volvió insoportable. Entonces, Elisa habló. Confesó que había usado gran parte del dinero para pagar deudas secretas, incluyendo un préstamo con gente peligrosa. No solo nos había robado, había puesto a la familia entera en riesgo. Intentamos una mediación. Ella ofreció devolver una parte. Pero yo quería justicia. Presentamos una denuncia por fraude y malversación. La ley la obligó a devolver todo lo que quedaba. Y a vender propiedades, su coche, incluso pedir préstamos para saldar la deuda. Al final, recuperé parte de lo que me correspondía, pero perdí algo que jamás podré recuperar, la confianza en mi hermana. Hoy, cuando coincidimos en reuniones familiares, el silencio pesa más que las palabras. Algunos creen que fui cruel, otros, que hice lo correcto. Si algo aprendí de esta historia, es que el dinero puede sacar lo peor de la gente. Y que la sangre no siempre significa lealtad. Si tienes un familiar manipulador, no tengas miedo de buscar la verdad. Porque la justicia no llega sola. Tienes que ir a buscarla.